Nuestro club abrió sus puertas hace centenares de años. Nuestra especialidad es el cuidado y la exhibición de nuestras chicas. Se trata de un trabajo de adiestramiento y entrenamiento que necesita muchos años y esfuerzo. La mayoría de ellas comienzan con nosotros cuando han alcanzado un desarrollo motor adecuado. Esto ocurre por lo general cuando tienen unos 7 u 8 años. 7 u 8 años. El listado de beneficios es enorme. Proporciona un aspecto inmejorable, elimina las tensiones, tonifica los músculos, mejora la flexibilidad y permite desarrollar un sentido del ritmo extraordinario. Las jóvenes, así entrenadas, aprenderán a mantener intacto su maquillaje y siempre, siempre tendrán una cálida sonrisa. Una sonrisa cálida. Una cálida sonrisa. Una sonrisa cálida. Una habitación azul, sin ventanas, aunque la luz queme. Su práctica resalta el valor del compañerismo, la solidaridad grupal y, sobre todo, la superación personal, o autosuperación, o superación a secas. Nadie más en la habitación azul, la habitación sin ventanas, silenciosa celda, sabueso insoportable sin miedo. Y de vez en cuando aplausos. Nuestra disciplina requiere además grandes habilidades como la resistencia física, la flexibilidad, la precisión, la gracia y un excepcional control de la apnea. Estos excelentes nadadores hembra desafían las condiciones físicas del medio acuático realizando posiciones extraordinariamente complejas con un sincronismo excepcional. La competencia en la categoría absoluta se divide en dos partes: ejercicio técnico y ejercicio libre. En este segundo ejercicio se incluyen toques personales y artísticos. Existe un amplio abanico de posiciones y transiciones básicas: la bicicleta, el tango, la rana, el giro, la florecilla, el abanico o la esperada posición de V, también llamada la segunda, ginecológica o el origen del mundo. Silencio. Son cada día más los acuarios que generan afición y sentimiento de equipo a centenares de ejemplares que practican este deporte espectáculo, esperando conseguir sus sueños. Su sueño. Mientras que en sus comienzos se trataba de una actividad exclusiva de hombres, rápidamente se fue convirtiendo en una modalidad femenina, reduciendo la presencia masculina a un único macho por grupo, con función de semental. En nuestro país, son varias las figuras que la han llevado a la cima, entre las que destacan Gemma Mengual, Tilicum o Ana Tarrés. Ana Tarrés, Tarrés, res, 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 res,
res, res, res, res, res, res, res, res, res, res, res, res, res, res, res, res, res, res. Siempre al ritmo de la música y con un espectáculo de unos pocos minutos, las realizan rutinas en la piscina, rutinas acrobáticas, rutinas, tanto bajo el agua como en la superficie, rutina. Trabajan durante muchas horas al día. Trabajan sin descanso, sin respiro, hasta quedar sin aliento. Agotamiento. Entrenamiento. Siempre consiguen mantener la ilusión de ligereza, manteniendo siempre una cálida sonrisa. Hablamos de una especie sumamente inteligente. Aún así, los efectos psicológicos de esta vida causan a los ejemplares todo tipo de estrés. Estrés. 4, 5, 6. Esto puede convertirse en una situación de estrés y de aburrimiento, porque es hacer lo mismo una y otra vez. Todos los días, los mismos entrenadores y las mismas rutinas, lo mismo una y otra vez, 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 y otra vez. Solo líneas rectas, hasta la extenuación, hasta la extrema unción. Algunos ejemplares empiezan a experimentar trastornos psicológicos, mental sufrimiento, tortura, entrenamiento, entretenimiento. Comienzan a comportarse de manera agresiva, corrosivo experimento, corrosivo, entretenimiento, entretenido sufrimiento, doliente sincronía, ironía deportiva. Para ello, se pone a su disposición un personal experto que les pueda socorrer, proporcionarles medicamentos, expertos en sufrimiento, calmar los efectos provocados por la vida en la piscina, por el estrés por sus horarios laborales, estrés por el espacio estrecho, angosto espacio vital, angustia, estrés por comer pescado congelado, estrés por el estrés por tener que estar continuamente mancillados por el estrés. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Respirar y nadar, respirar y oscuridad, aire, agua, jaulas de agua, rutina y nadar, ahogarse, ser agua, nadar, nada sincronizada, nadación sincronizada, enterradas en agua, entrenadas en el nada, encerradas en la nada. Nuestro club tiene una filosofía que va más allá del espectáculo.
La práctica de ella resalta el valor del coma, la superación y sobre todo Los equipos son elegidos por los maltratadores. Sus miembros acaban conviviendo con compañeros que no pueden ver ni en pintura. Se agreden unos a otros provocando heridas y lesiones. Azul. Heridas mortales. Desangrarse. Azul. Un ambiente artificial. Una enorme pared transparente. Una gran vitrina. Rutina bajo el agua. Ahogo. Una pequeña jaula. Angosta. Sus cálidas sonrisas. Fría angustia. La forma de sus mandíbulas. Mandíbulas en una vitrina de agua. Solo agua. Digo, agua. Agua. Callar bajo el agua. No callar debajo del agua. Calla y nada. Nada y respira. Inspira y expira. Y nada e inspira y expira. Y después nada y expira de una vez. Y nada de nada.
Azul piscina. Azul estrés. Azul. Azul sirena. Azul. Azul ensueño. Azul. Azul oscuro. Líneas de azul. Azul espuma. Nada azul. 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 Azul silbido. Azul piscina oscura. Sirenas. Azul. Azul estrés. Azul sincronizado. Rosa azul. Sonrisa azul. Luz azul que quema. Azul. Bienvenidos al espacio Alegría. El espectáculo está a punto de comenzar.